Bendiciones, hermanos que nos sintonizan a través de este medio de comunicación en nuestra página de YouTube y en nuestra página de Facebook. Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo un momento más acerca de una meditación. Esta vez nos acompaña el Padre Luis Guillermo, que nos va a compartir un tema muy importante para nuestra familia. Él está en la parroquia de Nahuizalco y es un gusto poder compartir con él. Muchas gracias, hermana, y un gusto también compartir con ustedes en esta tarde, o bueno, cuando ustedes nos vean, sea mañana, noche, ¿verdad? No, en cualquier horario, estar con ustedes conectados con la gracia de Dios, ¿verdad? Y sobre todo con estos medios. Pues el tema que ustedes me han pedido, pues, hermana, es un tema importantísimo, ¿verdad? Que hoy nos compete sobre todo de interés para el Papa Francisco y pues obviamente para toda la iglesia, que es la familia. Es un tema, como ya decíamos, de la familia y es cuál es la importancia de nuestra familia para nuestra salvación. ¿Cuál es la importancia de la familia para nuestra salvación? Ya que muchos pensamos que la familia no es como muy importante para mi desarrollo espiritual, a veces solo pensamos que es importante para el desarrollo como educativo. Entonces, ahí como que el Padre nos va a compartir este tema que es muy interesante. Muchas gracias, hermana. Y como usted lo decía, la familia para nosotros más que la base de la sociedad o la célula madre, ¿verdad? Por decirlo así, de la sociedad. Para nosotros la familia es el lugar donde aprendemos a ser seres humanos, ¿verdad? Es decir, va mucho más allá y más que incluso aprender a ser seres humanos como tales, nos planifica en aquella realidad humana divina a la cual nuestra fe pues también busca llevarnos. El ser humano nunca estará pleno sino hasta conocer a Dios, ¿verdad? Por eso la familia es el lugar, es el tiempo en el cual pues nosotros nos desenvolvemos como humanos y por ende, ¿verdad? Por tanto también es el lugar donde nosotros aprendemos a ser valorados como tales y aprendemos a conocer sobre Dios. La transmisión de la familia es algo fundamental. Incluso pues todo lo vemos mucho más claro con la venida del Hijo de Dios que se encarnó, ¿verdad? Se hizo ser humano y por tanto dignificó nuestra humanidad, ¿verdad? Toda nuestra humanidad. El Señor la tocó, la consagró y luego pues quiso nacer en una familia, es decir, papá, mamá, ¿verdad? O sea, que dentro del contexto del matrimonio y por tanto elevó ese, por decirlo así, ese estatus del matrimonio a algo sagrado, ¿verdad? Incluso por eso nosotros es un sacramento. Por tanto la familia pues se vuelve el lugar privilegiado para Jesús. Al nacer pues nace en ella y el desenvolvimiento de él se dará precisamente a la luz de ambas sabidurías del papá y la mamá, ¿verdad? San José, nuestra Madre Santísima. Así que pues la familia para nosotros sí es de suma importancia porque allí inicia el proyecto de la salvación y en ella se construye, digamos, las bases para la planificación incluso de todo el proyecto que inició en el Antiguo Testamento. Es precisamente una familia interesante, va, inicia el proyecto de la alianza de Dios con el ser humano a partir del llamado a Abraham en una familia y bueno, y hoy en la plenitud de los tiempos Jesús se encarna en María y con José en una familia para iniciar el proyecto nuevo de la creación, de la nueva salvación. Así que pues también ahí va como encaminado ese elemento. Por eso la familia sí es importante la salvación, porque en una familia inicia la salvación. Padre, y como hemos escuchado, ¿verdad? La familia es sagrada, pero si llegara a faltar un miembro, o sea, si en este caso el papá o en algunos casos la mamá,
ya no se vuelve como ese lugar sagrado o puede todavía tener eso, como decir, la familia es sagrada aunque yo viva solo con mi mamá, aunque yo viva solo con mi papá? El Papa Francisco en la exhortación a Amoris Laetitia o a la alegría del amor explica que estos casos para nosotros especiales, dadas las circunstancias, ¿verdad? Nuestro mundo, los pecados, nuestras inmadureces, y que hace que a veces se falle en cuanto a este elemento de lo que tiene que ser una familia. Él le llama que ahí se manifiestan las semillas del verbo. Es una expresión que se utiliza para decir de que así como en otras religiones podemos ya percibir, aunque tengan nuestras diferencias a veces grandes, pero se puede percibir que ahí está Dios. Se puede percibir que si les ayudamos desde su misma religión puedan encontrar al Dios uno y trino. Pues de igual manera acá podemos decir que las familias, entre comillas, los grupos o las situaciones donde solo se quedan con la mamá, ¿no? O que le llamamos nosotros tipo de monoparental, que solo está con uno de los dos, podríamos decir que ahí están las semillas del verbo, es decir, está en ellos manifestado lo que una familia tendría que ser, y bastaría con que le ayudásemos a comprender su limitación para poder al final pues poder tener este elemento de familia que por una razón X, Y, Z, ¿no? Pues no se logró, pero no pierde, digamos, el carácter sagrado que, digamos, Dios ha querido constituir con ellos. Obviamente se entiende que una familia se debería de constituir, y ese sería el ideal, ¿verdad? Que sea papá, mamá y los hijos, ¿verdad? Como por ejemplo una persona que podía nacer con una deficiencia física, por ejemplo, que de repente pues uno de los ojos no le funcionase, ¿no? Por alguna herencia genética, bueno, otras complicaciones, no porque le falte un ojo debe perder la dignidad. Ahora, no quiere decir que le falta un ojo, ¿verdad? Entonces, así igual, pues la familia, el ideal pues fuese que se diera todo de una manera madura, de una manera pues correcta, pero al faltar estas situaciones, eso no implica que Dios no esté ahí ya intentando ayudar y dignificar pues lo que se está intentando construir, a pesar de que falte uno de ellos. El problema es de que si nosotros decimos que no importa que ahí también sea la familia, la situación sería entonces como que uno de los dos se veía disminuido, es decir, digamos, yo puedo crecer sin papá, no lo necesité, y el papá es necesario, ¿verdad? A pesar de que el papá no se responsabilice o lo sustituya a otra figura, la masculinidad, y no estoy hablando del machismo, sino que lo masculino sí es necesario en nuestro desarrollo. Pues no quiere decir que un niño que no crezca con su papá, él vaya a ser deficiente o inferior al que sí creció con su papá, pero sí, digamos, pues el ideal sería que estuviese con esta figura masculina que le ayudará a él en construir, digamos, su identidad y en, vamos a decirlo así, desenvolver todo lo que él, como si es un hijo, pues todo su potencial masculino debería de encaminarse, ¿verdad? Y así lo femenino se complementa, es decir, eso es lo que ayudaría a una familia, ¿verdad? Si hay un faltante, pues habría que darle otra complementariedad, un apoyo que ayude de alguna manera pues a sustituir, entre comillas, a lo que le está faltando. Bueno, como es, muchas veces vemos que como en la juventud a veces sentimos como que no necesitamos mucho de los papás porque algunos se sienten completamente maduros en el sentido, ya sé tomar mis decisiones, ya no necesito de mi papá y de mi mamá. No sé qué palabras podría usted decirle a los jóvenes que piensan eso, que no necesitan a sus papás porque creen que ya tienen la suficiente edad como para tomar decisiones. Allí en ese aspecto pienso que es ya se llega a una relación de diálogo, porque si bien es cierto el joven en algún determinado momento llega a la etapa que algunos le llaman de la rebeldía, yo me gusta más llamarla la etapa de la autonomía. Es decir, son jóvenes que ya, como usted dice, ya se comienza a identificar quiénes son,
comienzan a pensar por sí mismos en el sentido, no es que no hayan dejado de pensar por sí mismos, cómo no, pero comienzan como a encontrar quiénes son en el mundo, ¿verdad? Quiénes son ante Dios y quiénes son ante los demás, si están construyendo su yo, lo que él es o ella es. Entonces, en esa etapa difícil, donde el joven no logra, digamos, incluso determinar quién es todavía, está en ese proceso, a veces define esto y a veces de repente al mes dice, no, voy a hacer esto. Entonces, está en ese proceso cambiante porque se está buscando a sí mismo y está intentando encajar en la sociedad y intentar, digamos, verse ante esa sociedad como él es, ¿verdad? Sin máscara o poniéndose máscara incluso para poder agradar a otro, que ahí donde viene la etapa difícil que hay que conducir. Pienso yo que ahí es dialogar, creo que el papá o la mamá también tienen una parte de responsabilidad de poder decir, mi hijo está aprendiendo o mi hija está diciendo esto no lo quiero, esto sí lo quiero, y cómo identificar entre verdadera autonomía y identificar quizás los posibles errores que el joven pueda tener. Decir, valorar, oye hija, esto que acabas de decir, muy bueno. O decir, mira, esto que acabas de decir, dialoguémoslo. Mira, no te has puesto a pensar en esto y esto. Entonces, es más que decirles no, o sí, o generalmente que le dicen no, ¿verdad? Más que eso, es dialogar, es como escuchar y ya no poner por encima una autoridad, digamos, por decirlo así, solo por el hecho de ser papá, sino que poner una autoridad basada en argumentos, en la verdad. Por ejemplo, si mi hija o un hijo, a alguien, a un papá le dice, papá, es que 2 por 2 es 4, y el papá dice, no, es 5, o sea, no por el hecho que sea mi papá y sea mayor de edad o de más años de experiencia que mi persona, pues voy a decir, bueno, papá, mira, no es 5, es 4, ¿va? Entonces, eso es parte, incluso cuántos papás hoy saben usar Facebook gracias a que sus hijos les han enseñado. Entonces, creo que es un diálogo. Habrán cosas que los papás podrán ver más allá del hijo, habrán cosas que el hijo podrá entender de la actualidad mejor que los papás. Entonces, yo pienso que es un complemento. Tiene que la familia, digamos, ir entendiendo esto. Es como Jesús, ¿verdad? ¿Acaso no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Y dice que María no entendió, pero lo guardó en su corazón y respetaron la decisión porque no le pegaron. No dijeron, ¿qué? O sea, entendieron que algo había, no lograron comprenderlo totalmente, pero esas palabras tocaron y como que en el fondo dijeron, algo tiene razón, o sea, tiene razón, nuestro hijo, no lo entendemos, pero tiene razón. Eso es, digamos, lo que quizás haya falta dentro del aspecto. Sí, yo le dije al joven, mira, dialoga con tus padres, compréndelos, ayúdales también, pero más que todo, preséntale argumentos y que no te gane, digamos, el enojo, ¿verdad? Que no te gane el enojo de intentar, digamos, convencer a otro de una realidad que tú vives, sino que proponérselas, comenzar a aprender a proponerle a sus padres y te propongo esto, pienso esto, ¿qué piensas tú? Es un diálogo y son varios diálogos, ¿verdad? Donde podemos ir hallando juntos cuál es mi papel y el papel de nuestros padres en la familia. Y es muy bonito como compartir con familias que nos dicen, he aprendido mucho de mi hijo, dicen algunos papás, y algunos hijos dicen, esto lo he aprendido por mi papá, por mi mamá. Es muy bonito saber de que, como usted decía, se complementan, pero todo esto debe ir igual, como decíamos, de la mano de Dios para poder acercar y tener una familia no perfecta, pero queriendo alcanzar siempre la santidad poco a poco. Bueno, padre, ha sido la verdad un gusto. Este es un tema muy, muy amplio y quisiéramos saber muchas cosas, la verdad, pero vamos quizás a dejar esto así y cualquier cosa ustedes pueden poner ahí sus preguntas o de qué les gustaría hablar más acerca de la familia, ya que la familia es muy importante para nuestro crecimiento espiritual y nosotros estamos ahí compartiendo con ustedes
Le agradecemos mucho al padre Luis Guillermo y si nos quiere dar las palabras de despedida y pues le pedimos que nos dé su bendición. Decirle al joven, sea la situación familiar que te encuentres, es una oportunidad, míralo así, una oportunidad que Dios te da para poder ayudar. Si estás en una familia donde tengas papá, mamá y demás hermanos, o incluso sos hijo único, pues tienes la oportunidad de construir esa familia. La familia se construye, no se haya hecha, ¿verdad? Se va construyendo y pues ayudándonos todos, sabiendo que tu papá es un ser humano que puede fallar, tu mamá es un ser humano que puede fallar, y entiendes eso, que nuestra fe nos anima a ir caminando en la perfección, como decía ella, no somos perfectos, caminamos hacia la perfección. Entonces podrás ver con más optimismo tu integración en tu familia. Y si estás en una situación, digámoslo así, llamémoslo especial, donde tal vez solo estás con tu mamá, o estás solamente con tu papá, o quizás con ninguno de los dos, o estás con tu abuelita o con tu abuelito, también igual animarte que en el lugar donde estés no te sientas culpable por las decisiones o por las inmadureces que quizás tus padres no pudieron tener, pero igual si tú te sostienes en Dios, te sostienes en la auténtica fe, yo sé que también vas a construir una familia, aquella que el Señor te va a enseñar. ¿Cuántos conozco que vienen de familias pues un poco difíciles, ¿verdad? Con estas fallas, incluso con pecados, pero que ellos después, cuando Dios los ha llamado al sacramento del matrimonio y forman una familia, tienen sus hijos, pues ahí construyen la familia que ellos no pudieron tener, pero aprendieron cuando no la tuvieron a valorar la que hoy han construido. Así que pues les animo a todos y les pido a Dios que abundantes bendiciones derrame sobre cada uno y en sus familias. Ánimo y que sigan adelante. Y la bendición se derrame en cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias por vernos y hasta la próxima.